Buenos días. Comentando ahora la conferencia de prensa que acaba de concluir del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quisiéramos resaltar lo siguiente. Uno de los periodistas preguntó sobre el tema de que si iba a felicitar a los presidentes electos de Argentina, que ayer además ganó la elección, y el presidente Macri actual reconoció el triunfo ya del nuevo presidente electo, que va como presidenta junto con él, Cristina, ex esposa del difunto Kirchner, que abre nuevamente otro periodo en Argentina en contra de las políticas neoliberales. También va a felicitar el día de hoy, dijo el licenciado López Obrador, al presidente Evo Morales, también reelecto en Bolivia por la mayoría, la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano. Pero también comentó él sobre el tema del neoliberalismo. Y en ese contexto dijo que el 1 de diciembre va a aparecer ya en las librerías el libro que él ya formuló, que en un principio le llamó Economía Moral. Y efectivamente ahora este texto del licenciado López Obrador es una propuesta alterna, diferente al modelo neoliberal. De acuerdo a lo que él ha planteado y por el título original que él comentó de Economía Moral, nosotros entendemos que hay un sociólogo, economista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia, que escribió un libro precisamente sobre el tema de economía moral, referida a las comunidades agrarias de Rusia de ese tiempo. Lo que se destaca ahí es que las comunidades producen para satisfacer las necesidades de las comunidades. No producen para generar riqueza y acumularla en unas pocas manos. Esto quiere decir, entiendo yo, que la propuesta del licenciado López Obrador rompe totalmente el esquema neoliberal y reformula otra forma de desarrollo económico de los pueblos. Si nosotros nos fuéramos por la idea de los modos de producción más estudiados, sobre todo por Marx, Engels, que hablan del comunismo primitivo, del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, también por ahí apareció con el análisis de Marx, pero ya no se desarrolló, un modo de producción que es el modo de producción asiático, que generó polémicas, pero es un esquema que no se estudió porque Marx y Engels fundamentalmente estudiaron los modos de producción en Europa. Pero este modo de producción asiático también, más o menos por las características, debe ser un modo de producción similar al que se desarrollaba en lo que hoy es América Latina, antes de la llegada de los españoles, y que quedó interrumpido por la conquista de los españoles, pero persisten algunos elementos de aquel modo de producción, sobre todo el tema, digamos, del trueque, la forma en que se intercambiaban los productos, dando énfasis sobre todo al tema del valor de uso y no del valor de cambio, que es lo que, sobre todo en el periodo del capitalismo, por encima de todo está el valor de cambio. Es lo que estudió Marx y Engels. Entonces yo entiendo ahora que la formulación que hace el licenciado López Obrador y que conoceremos el 1 de diciembre, uno de los temas cardinales es centrar la atención en el tema del valor de cambio. O sea, se produce para lograr elevar el nivel de vida de la colectividad, de la comunidad. No se produce para llenar los bolsillos de unas grandes empresas transnacionales o de la oligarquía nacional. Ese es un primer elemento fundamental que yo derivo de los planteamientos que hoy hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él decía, hasta hace poco, pues todos los economistas fundamentales en las grandes universidades tenían la concepción de que neoliberalismo, dice el licenciado López Obrador, o la nada. Pero esa política ahora que abandona México, la política neoliberal, no es que nos quedemos en la nada, como dice el licenciado López Obrador, sino hay una alternativa. Es la que él va a dar a conocer el 1 de diciembre, pero esa alternativa, lógicamente que es una alternativa antineoliberal, nada tiene que ver con el
neoliberalismo, y que yo supongo, por el concepto que él ha manejado de economía moral, que va a dar énfasis al tema del valor de cambio y rescatar, fortalecer y desarrollar todavía más algunas de este modo de producción que se interrumpió con la llegada de los españoles y que afortunadamente muchas de las comunidades de nuestro pueblo, de las comunidades ancestrales, todavía practican, pero no solamente en lo económico, sino también en las cuestiones de los valores morales y espirituales y de la cuestión ética. Teniendo eso en mente, pues en América Latina se desarrollaron dos de las culturas originarias, una precisamente en nuestro país y otra pues con los incas. Entonces vemos también que, por ejemplo, en América del Sur, pues en el caso de Ecuador, todavía hay una gran cantidad de habitantes que son originarios, sobre todo los mapuches, eso es en Chile, perdón, distintos grupos étnicos en Ecuador, pero también los hay en Chile, y también los hay en Perú, y también los hay en Bolivia. Entonces, como que el planteamiento que va a hacer el licenciado Andrés Manuel López Obrador puede ser no solamente de aplicación en nuestro país, sino que puede extenderse y generalizarse para otros países de nuestro continente, de América Latina, y eso va a ser muy relevante. Lógicamente cada pueblo tiene su propia forma. Por ejemplo, Evo Morales, pues en Bolivia ayudó a crear un estado multinacional donde se toma muy en cuenta todos los grupos originarios, pero eso fue acompañado también con medidas muy importantes de rescate de la soberanía nacional y rescate de los recursos propios, como fue la nacionalización del petróleo, entre otros. En el caso de... pero conservan, digamos, pues esos rasgos, tanto, repito, de la economía ancestral como del pensamiento filosófico, ético y moral de nuestros antepasados. Lo mismo, insistimos, es el caso de Ecuador, Perú, Chile y varios de los países en mayor o menor grado de esa zona de nuestro continente. En América Central no se diga, pues digamos la cultura maya se expandió a los lugares más cercanos, pues es Guatemala, una parte de Honduras. Entonces se está reformulando en América Latina, y particularmente con lo que aparezca el 1 de diciembre, el libro del licenciado López Obrador, una nueva forma de desarrollo económico. Ahora, si nos vamos al análisis histórico científico que se hizo sobre todo en el periodo cuando estaba la Guerra Fría y estaban en competencia dos modelos, que era el modelo socialista, el bloque de los países socialistas y el bloque de los países imperialistas, podríamos caracterizar también este periodo de la vida de México desde el punto de vista político como un gobierno de democracia nacional, es decir, donde participan todas las fuerzas democráticas, patrióticas, antineoliberales, y desde el punto de vista económico, pues en este periodo, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, México pues existía y existe el sistema capitalista, pero desde el punto de vista político-económico era lo que se llama un capitalismo de Estado, es decir, el sistema es capitalista, pero el Estado interviene abiertamente para beneficio de las mayorías del pueblo y para el rescate de la soberanía nacional. Entonces, esta forma que propondrá el licenciado López Obrador se enmarca en ese contexto, porque el cambio que estamos haciendo ahorita en México, en esta etapa de nuestra historia, es un cambio de régimen, todavía no es un cambio de sistema. Entonces, formalmente sería un modo de producción donde el sistema capitalista está presente, pero el Estado interviene cada vez más en el desarrollo del país. Eso sería llamado capitalismo de Estado. Ahora bien, pero es una primera fase, que entiendo y estoy seguro se van a impulsar formas de economía y de trato y de relación entre los seres humanos que quedaron suspendidas con la invasión española. Entonces esto es muy alentador, pero repito, como otras acciones del gobierno que encabeza el licenciado López Obrador, van a trascender y van a rebasar, van a salir de las fronteras nacionales. Lo que también queda muy claro
muy firme es el planteamiento del licenciado López Obrador, que el modelo neoliberal ya se fue al basurero de la historia. Y eso ahorita enmarca, porque el periodista también le preguntaba que si él ahorita se puede ya considerar como un líder a nivel de América Latina. Bueno, el licenciado López Obrador siempre es muy modesto, muy mesurado en sus comentarios, pero este tema que él ha planteado y la firmeza con que ha dicho claramente que abolimos en México ya el modelo neoliberal y ahora su libro sobre economía moral, pues sí dan pauta para que lo que aquí se está haciendo pueda también dar luz o ser una guía para el desarrollo económico, político, social y moral de varios pueblos de América Latina. Lógicamente cada pueblo hace su esfuerzo, cada pueblo hace su aporte. Por ejemplo, en este momento el pueblo venezolano pues ha resistido todos los chantajes y presiones económicas del imperialismo norteamericano y va firme hacia adelante, con sus propias peculiaridades. El pueblo boliviano pues es otro ejemplo. Y así, uno a uno de los pueblos que hoy se levantan en contra de ese modelo neoliberal, sobre todo el pueblo chileno, el pueblo ecuatoriano, el pueblo haitiano, etc. En el caso finalmente de México, yo reafirmo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República es un gran estadista, que ya trascendió a nivel mundial el tema que él planteó, la tesis de que la migración se resuelve no por la construcción de muros o la compra de armamentos para detener el flujo migratorio y la represión, sino a través de la cooperación para el desarrollo, que en nuestras fronteras ya está funcionando, particularmente en El Salvador. Pero ahora este es un modelo de economía antineoliberal que tiene profundas raíces en el desarrollo histórico de nuestras comunidades, que también es un aporte que no se queda en las fronteras nacionales, sino que es, para empezar, para América Latina. Por eso estamos hoy muy contentos, porque el licenciado López Obrador está abriendo camino, no solamente para el desarrollo de nuestra patria, sino para el desarrollo de otras regiones del planeta. Y eso coincide con la tesis que hemos venido planteando, de que en el mundo se está construyendo una nueva era, que podríamos llamar la era de la independencia y la paz mundial. Si te gustan estos comentarios, en la pantalla pues van a aparecer las redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Te agradezco tu atención y que pasen buen día.